este paciente con infección del sistema nervioso tiene muchísimo más espectro, muchísima más etiología. Y lo único que me interesa de esta exposición es que tengan lo que es la integración de inicios psicológicos. Porque buscar microorganismos que provocan encefalitis, meningitis o inflamación de la médula espinal, y los secundarismos de eso, sí es bastante controversial. Vamos a hablar de cada uno, por separado, y cada uno es completo. Entonces, son muchos procesos infecciosos que pueden agarrar cualquiera de las partes del cerebro o del sistema nervioso, y en algunos casos, cuando vamos a ver solamente lo que es encéfalo, cerebelo, vamos a decir que es axial, y cuando vemos partes externas como los ventrículos, la médula, vamos a decir que es extracial. La etiología es muy variada, es severo, la gran mayoría de las veces, tal vez cuando es viral no tanto, ¿no? Pero algunos virus sí, algunos virus son muy mortales, muy rápidos, no dan tiempo. Pero la mayoría de las encefalitis virales que se dan en jóvenes, sobre todo en adolescentes y inmunodeprimidos, son porque ha habido una infección circulante por un enterovirus, que son grupos de los coxsackie-virus, que normalmente brotan en momentos de cambio estacional, o cuando hay también endemicidad incrementada, ¿no? Sobre todo en la época de colegio, cuando son niños pequeños, en guarderías, que vienen con contagio, a los que no han pasado ese tipo de cosas previamente. O también puede ser por activación de virus herpéticos, ¿no? Tipo de herpes 1, tipo de herpes 2. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de las encefalitis de pacientes inmunocompetentes es este tipo: herpes 1, 2 y enterovirus. Pero obviamente también pueden entrar el herpes 6, el herpes 7 y otro tipo de virus, ¿no? Cualquier tipo de virus en realidad, ¿no? Hasta el VIH, los virus hepáticos, etcétera, pueden producir algún tipo de encefalitis, considerando incluso algunos como meningitis y la meningitis aséptica. Mientras, para hablar de todos los demás espectros que son mucho más agresivos, que sí van a producir la muerte, seguramente un cuadro clínico muy catastrófico, serán todas aquellas etiologías bacterianas. No todas, obviamente. Hay bacterias que replican lento, como les había comentado, y no dan tiempo de tratar. Pero hay otras que nos van a producir un cuadro clínico muy agudo, probablemente en menos de 3 días, y seguramente el paciente se va a morir si no se han certificado. El tratamiento es difícil, de difícil acceso. ¿Por qué? Porque a veces los medicamentos no llegan bien al sistema nervioso. Si ustedes ven, casi ningún antibiótico llega al sistema nervioso correctamente. Entonces llegarán pues algunos 20%, algunos 50%, pero casi ninguno llega al 100% al sistema nervioso. Aparte tienes que pasar una válvula encefálica, algo así. Creo que todavía. Ya, entonces, por lo que les he dicho, hay mal pronóstico y es más difícil que tratar en segundo lugar, ¿ya? Porque la concentración de medicamentos no es tan efectiva. Por eso hoy en día se postula mucho a lo que es el uso de los antibióticos de forma intraventricular o intraventricular, para que puedan tener una mejor protección física. Esto es lo que les decía, ¿no? Infecciones intraciales son básicamente el cerebro, el encéfalo, el cerebro, y extraciales son las meninges, los ventrículos y todo lo que son las meninges. La médula también, extraciales. Acá solamente hay una pequeña cantidad de las etiologías que a mí me parecen ser las más importantes. Había dicho que viral era lo más común, y que dentro de los virus, estos SOS, herpéticos, y después los enterovirus, los SOS, el RP6, 7 son los que más producen la encefalitis viral, que suele ser subaguda, suele ser oligosintomática, produce principalmente cefalea, tal vez náuseas, vómitos, mareos, estado confusional, rara vez produce la muerte, se cura también un poco más lento que el otro. Puede producir meningismo, puede producir convulsiones, puede producir distintos estratos clínicos, pero como les digo, es un poco inespecífico y es menos dañino, menos severo que los diógenes bacterianos.
ahorita hay un brote de fiebre amarilla en Tarapoto, en Ecuador, en alguna parte de Colombia. Hay algunos 200 casos de fiebre amarilla diagnosticados, con más de 86 muertes, hasta hace 3 días. Imagínense la mortalidad, cercana al 50%. O sea que ni se les ocurra viajar a la selva, al trópico, a algún lado en este momento, o cualquier familiar que tenga si no tiene vacunas para la fiebre amarilla. Dengue, las encefalitis por dengue, yo lo he visto muy de cerca todo esto porque yo estaba en selva buena por varios años. Y conozco todas las selvas del Perú, también de Colombia un poco. Entonces he visto perfectamente lo que es encefalitis por dengue, gestantes que mueren por dengue, niños que mueren por dengue. He visto encefalitis maláricas, que no me puedo tocar, que vamos a hablar también en una clase. Lo otro ya es un poco más en el oriente. Hay cantidad de virus arbovíricos, otros que son no arbovíricos tropicales que también producen encefalitis de diferentes formas. Acá falta Zika, falta también chikungunya, falta Uche, falta Mayaro, falta un montón de virus circulantes en nuestro país. Sin embargo, van a llegar con encefalitis del trópico y no van a saber por qué son. Y probablemente por alguna de estas causas. Entonces, a veces estamos buscando en el hospital encefalitis autoinmunes, encefalitis metabólicas, encefalitis toxigénicas, etc. Y no le hemos preguntado al paciente si venía de la selva. Puede ser por alguna de estas. Ahora, ¿por qué les pongo VIH? El VIH es un virus que produce tropismo en cualquier parte del cuerpo. Puede producir transaminasemias, citopenias, nefropatía glomerular, puede producir también alteraciones diárquicas, etcétera, etcétera, etcétera. Puede producir meningitis séptica en la forma primaria, cuando recién entra, pero también puede producir una encefalopatía crónica degenerativa, tipo demencial, que genera desmielinización axonal. Eso también es un tipo de encefalitis. Por eso que muchos pacientes con SIDA, en estadio SIDA ya muy avanzado, no entienden. Son pacientes que han estado tal vez en un nivel en algún momento de su vida y parece que se hubieran vuelto viejitos de 90 años, que obviamente ya no comprenden muchas cosas. Y eso pasó por el mismo VIH. El HTLV, no sé si han escuchado el virus trópico humano, produce varios espectros clínicos. Puede producir mielopatías en cualquier parte del cuerpo, pero lo más importante es que produce parálisis espástica. Es un tipo de encefalopatía, pero no genera encefalitis como tal, sino produce degeneración axonal a nivel de cordones sensitivos en la columna. Entonces el paciente no puede orinar bien, no puede defecar bien, no puede caminar, tiene rigidez para movilizar las piernas, tiene espasmos. O sea, es el segundo neurón, ¿no? Somos no virus neurológicos, ¿no? Todos, cualquiera de ellos. El virus JC, que habrán escuchado de los poliomavirus, son virus que se dan en pacientes con inmunosupresión de tipo celular. Hoy en día cada vez es más frecuente esto, pacientes transplantados, pacientes con SIDA, pacientes que usan anticuerpos convencionales, hacen despertar de virus JC y hacen un cuadro que se llama paraplegia de encefalopatía multifocal progresiva, el MT. Pero eso también ocurre mucho. Seguramente que han visto en el hospital, pero no se les han presentado todavía porque no es tan raro. En este momento, en el hospital tengo algo de 3 pacientes con HTLV que están en el área de cirugía, intentando obviamente mejorar su mala calidad de vida porque son pacientes que están en silla de ruedas. Y con VIH hay un montón, por lo menos están hospitalizados con diferentes cosas. Uno con criptococo, otro con toxo, otro con agentes bacterianos, otro con JC. Tenemos de todo. Y en realidad están de todos los tipos. Otra cosa es que no lo sé para la realidad, la gente, no es cuestión de importancia. Bacterianas. Los más comunes, ¿no? Estreptococos, bacilos. No hablemos de resistencia, simplemente hablemos de cómo se entrometen en esto y cómo producen una infección antibiógena, de rápido avance, muy agresiva y muy mental. Y las secundarias, ¿no? Hemófilos influenzae, que nadie se vacuna, pero sin embargo todo el mundo está con nosotros. No sé si alguna vacuna a sus papás, a sus abuelitas, o a alguien que conozcan con inmunosupresión de hemófilos influenzae. Pero que no sé por qué no se estiman tanto. Mucha gente se muere por esto y al final pensamos que es otra cosa. Neisseria. Menos mal no ocurre en nuestro país, Neisseria no existe. Pero ustedes vieran Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Paraguay, todos los años tienen brotes de Neisseria con una altísima mortalidad de personas, sobre todo niños pequeños. Nosotros portamos Neisseria en nuestros clínicos, sin
embargo no son una enfermedad, es una cuestión rarísima. Ocasionalmente ha habido uno que otro brote, en el equipo de uno brote hace como 8 años, me acuerdo muy bien. Ahora, biógeno, eso es, digamos, hematógeno, ¿ya? Esto por continuidad, o sea, ha migrado por algún motivo hacia esa zona. Pero solamente en esto ya podemos resumir en parte lo que hemos hablado en todos los infecciones peritoneales, respecto a bacterias. Si un paciente tiene sinusitis, como somos colonizados por estafilococos en la zona sinusal, migra hacia el cerebro. O un paciente que tiene una faringoamigdalitis aguda y que va a hacer infección por continuidad al cerebro, ¿no? O un paciente al cual lo operan y le colocan un sistema de derivación externo, o el tejido peritoneal, un tejiado, una ACV, un paciente con aneurisma, tantos pacientes que pueden entrar al área de neurocríticos y después van a hacer su infección biógena secundaria al procedimiento o si no al dispositivo invasivo. Entonces, ¿qué tipo de microorganismos se meterán acá? Tal vez ya no estos, ¿no? O tal vez sí, quién sabe, porque acá pueden meterse los virulentos, pero también se pueden meter los no virulentos, porque si yo estoy en UCI, no creo que esté con penicilina, o tal vez sí, ¿no? Penicilina es un medicamentazo, no es una medicina. Pero no creo que esté con una cefalosporina de segunda o con clindamicina, no creo. Seguramente voy a estar con meropenem, con vancomicina, con lo que suelen dar en las áreas críticas, ¿no? Y al barrer todo esto, ¿qué va a brotar acá? Pregunta de examen, ¿qué brotaría? ¿Qué cree? ¿Alguien? Me diga a alguien dos microorganismos que deberían estar acá, con un punto en el examen. Yo le digo al autor, pseudomonas, complejos intervalos de Raman, pseudomonas, pulpoteria, grupo A, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, microcándidas, microorganismos, o sea, que tienen patrones de resistencia un poquito más especiales. Si barremos esto, ¿qué nos aparece? Los no virulentos, ¿no? Por eso que lo que está asociado a dispositivos, a inmunosupresión o áreas críticas, siempre va a ser mucho más complejo de tratar. Y luego tenemos lo que son bacterianos, o también podemos decir biogénicos, pero por microorganismos bacterianos distintos, ¿no? De baja replicación. Por ejemplo, Borrelia burgdorferi. Eso no es tan raro, ¿no? Seguramente no han escuchado este tipo de enfermedad, la enfermedad de Lyme, causada por estas bacterias que son espiroquetas, que son una enfermedad metasémica transmitida por unos tipos de cucarachas, pero no me acuerdo el nombre en sí de esta tipo de un nombre. Listeria monocitógenes, por ejemplo, en el paciente con inmunosupresión, en el niño pequeñito, en el neonato, en el anciano, en ellos va a haber, tal vez no esto siempre, ¿no? Tal vez puede subir a un segundo puesto en la listeria. Actinomyces israelí, en pacientes que tienen procesos ontogénicos, en algún contexto de inmunosupresión, que van a hacer un tipo de absceso que va a progresar desde la zona maxilofacial, con algunas mujeres de la zona endometrial, o también desde el tórax, y puede hacer una migración al cerebro y tener accesos por actinomyces. Si ustedes lo revisan, cada uno de los temas que les estoy diciendo y ven en sus tablets, van a encontrar imágenes alucinantes sobre cualquiera de estos microorganismos. Si tienen interés en la infectología, les juro que nocardia, esteroides, pero nocardiosis muy parecida a la actinomyces. Cada uno se trata de manera totalmente distinta. No vamos a hablar de antibióticos acá. Borrelia con penicilina, listeria con ampicilina, actinomyces con ampicilina, nocardia con sulfonitrazometropina, sífilis por treponema, las lesiones sifilíticas tanto del encéfalo como también tenemos tablas dorsal, que parece un poco a la de la no, la pareja espástica por HTLV, ¿no? La creación de propiocepción, todas las existenciales que no hemos tratado. Por eso les decía, esto es mucho más complejo y requiere conocer a cada uno de los microorganismos y saber más o menos dónde lo encontramos, en qué tipo de paciente hay que tratarlo, cómo hay que tratarlo, cómo evoluciona la enfermedad, por qué se están aburriendo. ¿Por qué se está yendo también por los cuatro? ¿O ya se han aburrido, verdad? ¿Se han aburrido? ¿No? ¿Seguro? Tuberculosis. Ya, ustedes saben, ¿no? Hemos hablado de tuberculosis en un momento, el porcentaje de cirugías probables para tuberculosis peritoneal, 5%, ¿no? 60% en pulmón, puede ser un 10-15% en ganglios, otro 10% en pleura, y el otro 30% es el resto de la economía. Entonces, dense cuenta que dentro de todas las meningitis
dentro de las etiologías de las tuberculosis extrapulmonares, más o menos está también en un 10%, o sea, no es tan raro encontrar tuberculosis del sistema nervioso, digamos que estará en la quinta posición. La forma de presentarse son dos, básicamente la meningoencefalitis. Acá hay que comentarle meningoencefalitis, porque la TB tiende a producir una impregnación muy importante en pares craneales, ¿no? Sobre todo en pares craneales de base. Por eso cuando ustedes hagan una tomografía con contraste, o una resonancia con contraste, los pares craneales abusens, el motor ocular común y el patético son los pares craneales que más se van a impregnar en las contrastes. Nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Seguramente encontrarán un poco de incremento de la presión intracraneal. Seguramente van a encontrar toda la psicología, ¿no? Va a ser de nuca, alteración del sensorio. La diferencia con tuberculosis respecto a la biógena es que se presenta de una manera subaguda, o sea, no es tan drástica. Normalmente, claro, la medicina no es así para una y para otra. Y los tuberculomas tienen que ver más que todo con un proceso de contención del sistema inmune cuando se ha dado o se está dando una tuberculosis del sistema nervioso. Pero esa contención hace que las células fagocíticas traten de capsular a esta tuberculosis y generar un tipo de absceso. A eso le llamamos tuberculoma. Entonces, un tuberculoma a veces es difícil diagnosticarlo porque hay un montón de lesiones en el cerebro que parecen abscesos. Puede ser un tuberculoma, un absceso bacteriano, un chabón, un criptococoma, etcétera, etcétera. No vamos a saber qué es. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Obviamente por biopsia y hacer un estudio de ADA, vasculopatía, cultivo, binético, etcétera, ¿no? O sea, los diagnósticos no son sencillos, son difíciles. Micótico, esto sí es un mundo, acá no nos vamos a meter, porque cualquier infección micótica va a producir infección de cualquier parte del cuerpo. Pero por lo general, casi todos los hongos dimórficos, blastomicosis, brasiliensis, paracoxilioidomicosis, coxilioidomicosis, porotricosis, etcétera, comienzan como lesiones cutáneas y en contexto de inmunosupresión migran en cualquier parte del cuerpo. Será por la quinta ubicación en el cerebro. Lo más común, vamos a encontrar cándida, eso sí, pero cándida más que todo está asociado a pacientes que tienen, como les dije anteriormente, críticos, que han tenido barrido de antibióticos o barrido de microorganismos por uso de antibióticos de amplio espectro, y que tienen un dispositivo invasivo en esa zona y que justamente por el hecho de que estamos evitando que los otros microorganismos proliferen, cándida se aprovecha, es un oportunista, está esperando su momento y se mete. Digamos que es el más común, pero no dejemos de pensar que dentro de las posibilidades está todo lo demás, ¿ya? Pero ahora sí, este sí es importante. El criptococo es algo muy común en el paciente con SIDA principalmente. Hay dos tipos de criptococo, ¿no? El neoformans y el GATI. El GATI es la criptococosis del paciente no VIH, normalmente, ¿ya? Nunca cerrado, como les digo, a la literatura. Y el criptococo neoformans es el criptococo típico del paciente que tiene SIDA. Entonces, esto va a producir un cuadro subagudo con intervención endocranial. Ustedes recordarán que se produce cefalea, náuseas, vómitos en instancia, alteración con fondo de ojo, con papiledema, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy difícil para manejar. Se usa un medicamento que se llama azoxicilina B. Lastimosamente es un medicamento muy tóxico, alteración del ion interno, requiere infusión muy prolongada. O sea, el paciente va a estar hospitalizado buen tiempo, a veces no tenemos la dosis correcta, puede ser un mes, 2 meses, puede requerir medicación intratecal, puede requerir un sistema de derivación externa y retirar líquidos que se requieren todos los días en cantidades importantes. O sea, es terrible manejar esto, ¿no? Pero es el hongo más popular en el paciente con SIDA. Y, bueno, eso no. En cuanto a abscesos, es lo mismo de acá. ¿No? Lo mismo que ya comentaba antes, simplemente es el proceso inflamatorio del cuerpo que está haciendo que se genere una membrana alrededor de cualquiera de ellos. Nos está hablando de que existe inflamación, de que existe algún estado de inmune todavía, que está conteniendo, por así decirlo. No hemos hablado de parasitarios podríamos poner la caídofidosis, podríamos poner neurocisticercosis, podríamos poner chagas, forma de chaboma, podríamos poner malaria, como malaria del sistema nervioso, o parasitario, etcétera, cosas, ¿no? Hay un montón, si te das cuenta es amplio. Entonces no lo vamos a tocar. Entonces, todo lo que les he dicho está acá.
vamos a ver las imágenes. Miren cómo son las imágenes de afección por algunos microorganismos. Por ejemplo, acá, todo esto es desmineralización. Seguramente estamos encontrando acá, esto es un T2. T1 es cuando, no es la no me equivoco, T1 hace que la zona gris se vea gris y la zona blanca se vea un poco más clara. El T2 es viceversa, lo contrario. Entonces, todas las personas que no deberían estar impregnadas están impregnando más la piel. Son células que están sufriendo una fibrosis, una inflamación, que no debería ser así. Se ve en el T2. Inflamación difusa, hiparenzimal, más que todo cital, nada específica para nada. Acá tenemos una infección biventricular bien marcada, acá tenemos una lesión en el lado derecho. El lado derecho. Son diferentes formas de excitación, en diferentes áreas del sistema. Inclusive con impregnación está rondando algunas zonas de base. Las etiologías no las sabemos, es muy difícil. Por una imagen nunca se van a dar cuenta de una etiología viral. Bacteriana es distinto, porque por lo general generan zonas de mucha densidad, como si fuera una colección. Tiene que tener obviamente una cavidad y una zona de radiolucencia en el medio para decir que es una célula. En estos casos no hay nada. Lo hemos comentado, hemos hablado sobre virus. Entonces, lo que he comentado, seguramente lo que están escuchando en el audio lo van a poder ver acá. Lo más importante es la etiología, la clínica, su locura, producción secundaria, los exámenes de imagen, acá las personas nos ayudan bastante. Esto sí es importante, lo que es las características del líquido cefalorraquídeo. Tenemos un líquido parecido a lo que hablamos en abdomen, en cavidad, ¿no? Con pleocitosis, no debería haber más de 10 leucocitos de líquido cefalorraquídeo. Cuando acaba pleocitosis, ya hay inflamación. Pero si es pleocitosis leve, menos de 100, me acerca a lo viral. Si va entre 100 a 300, me acerca a la tuberculosis. Ojo, nada de esto es patognomónico. Puede haber virales con más de 1000, puede haber bacterianos con menos de 1000, puede haber tuberculosis con más de 1000, etc. Predomina el linfocitario, eso estamos encontrando viral. Hipoglucurraquia casi no se nota, muy poco, pero puede haber también un poco más de igual porque la hipoglucurraquia no se mueve mucho, ¿no? Entonces, como esto nos ayuda mucho el factor previo, el factor endémico del paciente, nos ayuda mucho la clínica, la velocidad de presentación, el tipo de imagen. Es una suma de criterios para poder decir esto es tal o cual cosa, ¿no? De todas maneras, en la parte clínica, en el día a día, siempre vamos a tener confusión, no es fácil. Llegar a un diagnóstico, por más que nos sentemos entre dos infectólogos, 4 neurólogos, 1 neurocirujano, 2 intendentes, que sea, estaba médica, no sabemos qué es. Eso ocurre. Nos pueden ayudar mucho las pruebas serológicas, los múltiples, los programas moleculares que hoy en día existen, hay también necesidades que son bien claras. Los cultivos que sí nos hacemos sería genial, pero obviamente no hay tecnología para eso. Ahora, hemos hablado un poquito de lo que es el típico, me olvidé de radio, también es importante en nuestro medio. Tuvimos un paciente que se hizo por radio el año pasado, en tu caso de radio más. Vamos a hablar sobre el virus, pero dejémoslo en lo que hemos conversado, y de ahí mira un poquito de acá, que en realidad es mucho menos de lo que es. Acá tenemos algunas lesiones subcapsulares con desmielinización paraventricular izquierda, paciente con SIDA, por citomegalovirus, lesiones progresivas con desmielinización en ganglios basales y laterales a predominio de zona posterior, del lado derecho, virus JC, de la psicología ventricular progresiva, en las lesiones difusas en ambos cerebros, inclusive con impregnación a nervios ópticos con rabia, y en las lesiones en médula espinal hay una determinación importante localizada en el brazo, o bien en este que hablo
hemos hablado un poco de las bacterianas también, que hemos hecho las bacterias, que es más drástico, notorio, que va subiendo su actividad, más que todo, algunos por series patógenas, y una pequeña cantidad de mosquitos, que es un poquito más raro. La química es mucho más notoria, más fiebre, más alteraciones sensoriales, más muchísimo más atención en la velocitosis es elevada, siempre debería haber más de 5 cositas. Bueno, casi. No, mucho más consumo de glucosa, más producción de proteínas, seguramente el lactato, pH ácido, turbidez, aumento de presión, tienen que medir presión, tienen que relativamente hacer un procedimiento invasivo o al momento de colocar una división externa, es ideal. A ver, en el hospital muchas cosas no se hacen, ¿no? Las sabemos, las decimos, las criticamos, pero igual no es así. Algún día van a ser ustedes, los cirujanos, ustedes mismos, eso algún día recuerdan lo que estoy diciendo, pero bueno, madre ya, puede ir por ahí. Lo voy a ver qué onda. Ya, fundamentalmente este citológico y el cultivo es muy importante, los órganos moleculares también pueden ayudar. Entre los múltiples, para el microorganismo del sistema nervioso existen, para los virus comunes, para cándida, para las bacterias más comunes, para los terapia empírica, porque no le dan empirismo, este paciente se muere, es paciente grave. Tienen que ser rápidos, agresivos, tomar la muestra, siguiente análisis, dirigir, eso también nos pide, y dar dosis leves, porque tampoco llega el médico al médico. Ahora, infecciones asociadas a procedimientos invasivos, igual, ¿no? Ahí hemos hablado de las infecciones de escape, un poco otra vez, porque todos son enfermedades especiales que aparecen cuando nosotros usamos mal y que están en la función con dispositivos invasivos. Tal vez un poquito menos tórpida que la pirógena como tal. ¿Por qué? Porque son microorganismos de baja vigilancia. No conversen, chicos. Después, ¿qué va a pasar? No podemos hablar al paciente porque está sedado, tiene un ras bajo, o sea que la parte neurológica no nos ayuda mucho para poder ver a estos pacientes críticos. Porque normalmente estos que son postquirúrgicos van a las áreas de UCI. Igual, el estudio psicoquímico microbiológico es fundamental para guiar la terapia, debe ser prolongada, de amplio espectro. Y en condiciones especiales, ¿no? Igual, diseminación a distancias, casos raros, por lo general, hay que buscar mucho de dónde viene el paciente. Justamente les hablaba acá de las bacterias raras, ¿no? No raras, sino que no las pensamos. Entonces ahí tenemos esto, muchas otras más, no quiero tocarlas tampoco, pero puede que vengan un ejemplito de acá. En el examen, algún casito de estos nada más, no voy a poner otros. Ya he hablado un poquito de malaria, de fiebre amarilla, etcétera, etcétera, no voy a tocar nada. Lo voy a recordar de estos. Pero ya depende de ustedes que lean. ¿Cuánto demorarán en leer? Cuadro clínico es más oligosintomático, ¿no? No se nota mucho su agudo. El diagnóstico, igual. Nunca se olviden de pensar mucho en las patologías químicas, los serológicos también puede ayudar, pero eso es un mundo, ¿ah? Hablar de esto, cuando estamos en la parte práctica, me hace recordar. Después conmigo vamos a hablar de serología. Y tuberculosis, que también es recomendado, lo más probable son los 4 tipos de microbacterias que están dentro de este complejo. Tenemos que tener un paciente con alteraciones inmunológicas, el cuadro es mucho más parco, más lento, puede haber muchísimo, puede haber meningitis, puede haber infección craneal, puede haber infección de pares craneales de base del cerebro. Y el diagnóstico es igual, tienen que hacer la parte del estudio de LSR. Como les dije, también acá hay hemorragia, también hay hemorragia. Los casos no están altas como el guión, es más bajo. Tienen acá para estar estudios de múltiples formas. Acá está el cultivo de un Jensen, hay cultivos líquidos con los pagares, método de microscopía invertida, campos cultivos, las pruebas serológicas, tenemos el TB-Sport, tenemos el Toniferón, ahora tenemos el TB-LAM, que es el Instituto de Luminantes, detección de antígenos, etcétera, etcétera, hay un montón de cosas, ¿no? Los métodos celulares, estamos en más más. Todo eso lo podríamos hablar bien bonito, una norma técnica
y nos ayuda mucho a aprender a interpretar todo eso para poder llegar al diagnóstico correcto. Este es el resumen de todo lo que les he dicho. No me voy a ir más allá, no me voy a ir a calendarios ni a mi cosa, vamos a sacar las cosas. Y hay varias más cosas.